decía que tan solo la forma de una letra hace a una característica de la personalidad. Por supuesto que yo puse ahí varias D, porque ustedes van a encontrar en cualquier bibliografía o en cualquier video de YouTube, van a encontrar que la grafología es una pseudociencia, que la grafología, digamos, no se tiene en cuenta, porque la grafología esto, porque la grafología lo otro. Si vos haces una letra D así, puede ser esto. Si la haces así, puede ser aquello. Bueno, esto es lo que justamente, ya vamos a ver en un ratito más adelante, lo que un grafólogo profesional no hace, ¿sí? Esto ustedes lo pueden encontrar por internet todo el tiempo, porque bueno, esto desprestigia la grafología y hace una mala praxis de ello. Por aquellos años se escribían pequeñas obras de grafología en donde se practicaba el arte de la adivinación, por ver solo la forma de algunas letras o de algunas firmas. Entonces yo veía una firmita o esto se solía hacer en los salones VIP, que la gente iba a jugar o iba a tomar. Entonces, bueno, había un tipo que se compraba un librito, leía todas estas cualidades y iba, percibía un dinero a través de decirle a la persona cómo era. Era como una tirada de cartas que nosotros en algunos de los casos conocemos o sabemos de alguien que va a hacerse tirar las cartas, adivinar. Y bueno, esto hacían con la grafología en ese tiempo. Por eso es que tomó tantos años de desprestigio. Por supuesto, hasta que aparece Crepiux y nos va a dar el siguiente método. Nosotros utilizamos el método deductivo, ¿sí? Utilizamos dos métodos, el deductivo y el inductivo. El método deductivo es el que analizamos el perfil con la visión gestáltica, ¿sí? Esto yo ya lo planteamos en la clase pasada, pero esto lo vamos a ir repitiendo porque vamos a ir a través de lo que yo denomino el tap, 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 vamos a ir reforzando todos los contenidos para que ustedes entiendan la seriedad de lo que significa la grafología científica. Yo tengo rasgos predominantes en la escritura que marca el perfil. Entonces el método es deductivo. ¿Por qué? Porque analizamos lo general de la escritura y los rasgos predominantes que veo en un golpe de vista, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en este escrito yo puedo ver que la escritura es pequeña, ¿sí? Que hay muchos movimientos regresivos, fíjense ustedes, movimientos regresivos, que el texto está totalmente ocupado. Bueno, esas son características que me van a marcar a mí el perfil de la personalidad. Como dice Crepius Yema, el ambiente gráfico no lo es todo, pero influye en todo. Y después tenemos el método inductivo, ¿sí? El método inductivo es donde nosotros vamos a utilizar las premisas particulares de los rasgos gráficos que en otros signos concomitantes refuerzan este signo caracterológico. Veamos un ejemplo. Yo acá tengo la teoría de la felicidad de Albert Einstein y acá tengo un pequeño pedazo de papel con su escritura y vamos a hacer de cuenta que esto está en toda una hoja completa. Entonces, si yo digo que la escritura es clara, pequeña, sencilla, que tiene que ver con el género, dimensión y forma. Cuando tengo orden de conjunto, que tiene que ver con la distribución y disposición de las letras, y la puntuación es prolija, los puntos de las IES, estoy hablando de una serie de signos concomitantes, ¿sí? Que me da a mí como resultado de todo esto que tengo acá una inteligencia científica. Por ejemplo, entonces yo para decir que la persona tiene inteligencia científica, que tiene capacidad de síntesis, que es una persona muy práctica o que es una persona más formal o que es más informal, yo tengo que tener varios signos caracterológicos que a mí me indiquen que esa persona tiene esa forma de conducirse en la vida. Acá les presento al discípulo de Michon y digamos al padre de la grafología científica, que fue creador del método. Aquí yo les puse una lámina, si ustedes quieren tomar alguna fotografía o quieren tomar nota de los libros, dos de los tantos, ¿no? Porque escribió muchos libros. Crepius Yema fue dentista y fue arqueólogo, con una profunda capacidad de observación que le indujeron a este hombre a perfeccionar la teoría de Michon. Y cuando yo les digo que fue, digamos, el discípulo de Michon porque se interesó por la grafología, les estoy diciendo que él nos aporta
toda esta parte científica del método de la grafología, porque estuvo 40 años estudiando y nos legó desde la escritura y el carácter y el ABC de la grafología y otros libros más, nos legó realmente la conducción segura, sistemática, que marcaría un camino seguro en la confección de un buen retrato grafológico. Ustedes, si adquieren el material o si lo imprimen, no el libro de historia precisamente, que tiene varios contenidos de él, pero no es precisamente el libro de historia que tiene todo lo de Crepiux, pero yo tomé el libro El ABC de la grafología, obviamente en fotocopia, porque el libro ya como libro físico no hay ediciones, pero bueno, logré conseguir una fotocopia del ABC de la grafología y me tomé el tiempo, que me llevó 3 meses y medio, solamente tipear este libro, para que ustedes tengan en los cuadernillos de los aspectos gráficos los 175 especies que él nos legó en géneros y modos, y ahí es donde ustedes van a encontrar el paso a paso de cómo analizar una escritura. ¿Sí? Por eso se dice conducción segura y sistemática, que marcaría el camino seguro. ¿Sí? La conducción segura marca el camino seguro. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener todo lo que es el ABC tipeado, por supuesto. El libro tiene 590 páginas. Yo solamente tipié 280 porque, bueno, tiene muchísimos ejemplos, ¿sí? Y bueno, yo de esos ejemplos, por ejemplo, de 20 ejemplos que tenía, solamente tomé 2. ¿Sí? Porque bueno, es un libro muy profundo y además esta es la fuente de la grafología científica. Si ustedes buscan, por ejemplo, la escritura y el carácter o buscan la bibliografía de Crepiux, se van a dar cuenta de que en todos lados, inclusive en Wikipedia, que dice que la grafología es una pseudociencia, les explica a ustedes que este hombre, Crepius Yema, dio a la grafología las bases científicas. ¿Por qué les digo esto? Porque la grafología a veces, quien no sabe, quien no entiende de esto y creen que es un simple cursito, algo que yo con 2 o 3 clases ya sé analizar una escritura, se van a dar cuenta que con este método hay un antes y un después de la grafología, ¿sí? Hay un antes y un después en donde ustedes se pueden dar cuenta cómo Wikipedia, por un lado te dice que es una pseudociencia y por otro lado te está diciendo que este hombre dio las bases científicas, o por lo menos la teoría científica lo que es la escritura de la grafología. Por eso, cuando ustedes tienen un material genuino y puro, ahí es cuando uno se tiene que permitir hablar de determinada profesión. Y les digo porque, bueno, yo he tenido digamos, muchas personas a lo largo de estos 13 años de carrera que tengo y 20 años de estudio, pero a lo largo de estos 13 años me he topado con muchísima gente que desprestigia esto, pero porque no sabe la profundidad y el tenor de lo que es este estudio profundo. Bueno, después tenemos a este hombre, Alfred Binet, lo tienen ustedes en el apunte también de la historia. Este hombre inicia sus estudios de ciencias naturales en París y más tarde trabaja con Charcot en el hospital donde experimentaba la hipnosis y la sugestión. Estamos hablando de Francia. Francia es la cuna de la grafología, en donde se inicia todo este movimiento. Michon era francés, Crepiux Yema era francés, este hombre Alfred Binet francés también. Entonces, por el año 1889 inaugura su primer laboratorio propio de psicología, ¿sí? En este laboratorio toma contacto con Crepiux, por supuesto, ¿sí? Y somete al método de la grafología a pruebas exhaustivas, dando un excelente resultado, arrojando un 92% de buenas respuestas en la evaluación del nivel intelectual, por lo que Binet concluye que la grafología era una disciplina con porvenir e invitó a continuar con la utilización de métodos experimentales en el estudio de la escritura. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen estos grandes maestros de la grafología y se ponen a investigar, entonces ahí se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo ahora, más cuando la llevamos a la práctica, porque todo este contenido después nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Bueno. Aquí les presento nuevamente a Crepius Yema y les voy a leer un legado que él nos deja dentro de lo que es el libro, por eso pongo Francia, cuna de la grafología. Dice, es en la escritura
el gráfico de una sucesión y coordinación de gestos determinados por nuestra voluntad de expresarnos y por nuestra expresividad consustancial a toda tendencia, a toda emoción, a toda vida, determinados también por nuestros recursos e intenciones, por nuestros impulsos e inhibiciones, los cuales se van plasmando con una determinada combinación y coordinación en los movimientos, con una forma determinada dentro del ambiente gráfico, que es nuestro ambiente y que por consiguiente yo decido cómo moverme y cómo desplazarme. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy sentado frente a la hoja de papel provisto por el grafólogo y yo comienzo la escritura, que es una pauta que el grafólogo me va a dar a mí, en ese momento que estoy adentrándome a esa prueba de escritura con las pautas formales, yo no puedo hacer otra cosa que escribir y concentrarme en esa hoja de papel. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo, yo puedo leer y escuchar música. Pero cuando yo estoy escribiendo una carta de lo que a mí me pasa, de lo que me está aconteciendo, que el grafólogo me pide, yo no puedo hacer otra cosa más que prestarle atención a eso. Por eso queda plasmado en el papel todo esto que dice Crepiux, ¿sí? Y que yo después, a través del método, ¿sí?, voy a empezar a estudiar. La grafología tiene por objeto la única conducta humana que queda intacta en el mismo momento evanescente de ser vivida. ¿Qué significa esto de evanescente de ser vivida? Yo puse esta imagen porque esta imagen creo que lo dice todo, ¿sí? Por eso se dice que la escritura es reguladora de los impulsos. Ustedes fíjense que está esta persona con, bueno, sus problemas intelectuales, sus problemas emocionales, perdón. En la parte intelectual tiene todas esas ideas enredadas. Por eso dice, en el momento evanescente de ser vivida. Todo eso que él tiene lo va a plasmar en el papel, en forma de dibujo o en forma de escritura, ¿sí? Cuando lo plasma en el papel, esta persona se alivia, por eso se dice que la escritura es reguladora de los impulsos. Esto yo lo he trabajado con niños también y da excelentes resultados. Cuando un niño tiene una problemática en la escuela o cuando un niño, por ejemplo, se siente mal, ¿sí?, ya sea por la escritura o por un dibujo, el niño puede expresar y puede sacar todo de adentro y queda todo plasmado en el papel. Por eso dice evanescente de ser vivido, porque en el momento en que yo lo dejo plasmado en el papel, yo me alivio. Entonces es pasajero para mí, pero en el papel quedó todo eso que yo tenía adentro, ¿sí? Por eso la parte terapéutica que hago yo con la grafoterapia me da muy buen resultado, la parte, digamos, de la escritura para determinar los factores emocionales que esa persona, digamos, en su fuero interno está teniendo, y ahí me dan muchas claves a mí para poder hacer o grafoterapia o poder desde el coach ontológico con el tema de las conversaciones internas. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo esté puesto el texto, de la cantidad de texto que haya, de la presión y de un montón de, obviamente, que se estudie con los 8 aspectos gráficos. Yo me puedo dar cuenta desde el coach ontológico cuáles son las conversaciones internas que esa persona la atan, vamos a decir, a un paradigma y no puede aflorar. Entonces, con las fortalezas que descubro en la escritura o con la firma, llevo a esa persona a, digamos, desbloquear un poquito toda esa parte para que esas conversaciones internas cambien. Bueno, en la técnica científica de la grafología se basa en 4 puntos importantes. Yo lo simplifiqué un poquito porque estos 4 puntos importantes son claves en el momento de cuando yo tengo un escrito enfrente. Dice, el punto número 1 dice, la escritura ha de partir del estudio de la escritura, no del estudio del carácter. Entonces, primero hay que ver la armonía de conjunto y luego las clasificaciones. Por eso les expuse recién el método deductivo y el método inductivo, ¿sí? Porque nosotros utilizamos esos 2 métodos en la grafología. No utilizamos uno o el otro, usamos los 2 al mismo tiempo, ¿sí?
En el punto número 2, estos son como los pilares básicos de los puntos, ¿no? De lo que es el estudio de la escritura. Hay que enfocar siempre el conjunto de la escritura. No son las notas que explican la melodía, sino la melodía que explican las notas. Explica que el signo fijo de Michon hace que una escritura se torne inerte. Por ejemplo, Michon decía que una barra de T corta y gruesa se da en una escritura sobria y apretada, por ejemplo. Y resulta que después nos encontramos con que una barra de T corta y gruesa a veces está en una escritura que no es apretada y no es sobria. Por eso yo les decía recién que en la escuela de Michon el signo fijo, gracias a Crepius-Yema, se sustituye y se comienza a trabajar la grafología, pero ya con un poco más de flexibilidad y obviamente de muchísima más vida. El tercer punto es indagar las causas de los signos. Cuando yo veo una escritura, ¿sí?, la causa es la expresión. La expresividad de la escritura es un hecho. Por eso, cuando el factor causal corresponde a algo importante del carácter, este algo se verá ratificado por otras especies que refuercen ese algo y que las causas accidentales no sean tomadas en consideración. Yo, por ejemplo, veo que la escritura es muy pequeña, ¿sí? Es muy pequeña, es sencilla, está bien distribuida. Bueno, entonces me da a mí la inteligencia científica, como lo que vimos recién en el ejemplo del método inductivo. Pero ¿qué pasa? Ese algo que yo estoy viendo, que es la inteligencia científica, está respaldada por varios signos que a mí me refuerzan que es eso. Si yo tengo un signo aislado, porque muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, yo tengo una escritura con un solo óvalo grande, ancho, amplio, un manchón de tinta o un accidente gráfico. Entonces la persona me dice, ¿y eso ocurrió por algo? Sí, eso ocurrió por algo, pero en este caso, con este método, eso no lo vamos a estudiar. Lo vamos a dejar de lado. Después con la grafología emocional ya veremos cómo lo estudiamos y demás. Pero la grafología emocional es una especialidad dentro de la rama de la grafología científica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo a eso lo voy a dejar de lado porque no tengo nada de refuerzo, no tengo ningún rasgo reforzante que me dice que eso ha sido por algo en especial. ¿Sí? Igual que, por eso yo les decía recién, el tema de la letra D, si vos haces una letra D así, sos así, si haces una letra P así, sos así, no, eso, digamos, Crepiux lo descarta en su totalidad. Pues sí, disculpe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta, una pregunta? Todas, Jorge, las que quiera, porque yo cuando interactúo me hace sentir mejor que dar el monólogo de la clase. Solo una Dígame. inquietud, mientras usted analizaba las descripciones de izquierda, derecha, arriba, abajo, yo me preguntaba si la grafología tiene relación con los test descriptivos que también saben emplear los psicólogos. ¿Tiene mucha relación o no tiene nada que ver eso? No, Jorge, no tiene nada que ver, porque cuando yo hago un test desde la psicología, por ejemplo, ese test puede llegar a variar de un día para el otro o de una semana para la otra. En cambio, un buen análisis grafológico tiene varios años de duración, siempre y cuando la persona no tenga un accidente o no le pase algo grave en su vida. Por eso se dice que la grafología es uno de los test proyectivos más seguros que tiene, digamos, cualquier persona, por ejemplo, para un puesto laboral o para una orientación vocacional, por ejemplo. Yo he hecho orientaciones vocacionales aquí en el estudio con gente adolescente del secundario y después me tocó hacer, por ejemplo, una reorientación vocacional. Me trajeron una adolescente que, bueno, el sistema educativo del secundario tienen hasta un determinado nivel y después tienen que elegir una especialidad o la otra. Y esta adolescente no sabía si ir a las ciencias sociales o las ciencias naturales. Evidentemente vamos a las ciencias sociales porque ella estaba más del lado de la ciencia social. Después, bueno, me hacen una digamos, reorientación vocacional porque termino la secundaria, porque tenía varias carreras para elegir a nivel obviamente social, ¿no? Todas sociales. Y bueno, y ahí fue que fortificamos un poquito, digamos, para que, de acuerdo a su personalidad, ¿qué es lo que tiene de bueno la escritura?
que yo con la escritura también estudio el temperamento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que está involucrada, por ejemplo, en su temperamento con lo social, pero resulta que dentro de eso social, esta persona, dentro de, digamos, una carrera social, esta persona tiene un temperamento linfático, por ejemplo. Temperamento linfático es aquel temperamento que necesita de un automatismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo a esta chica le voy por ejemplo, a guiar para que ella, dentro de alguna carrera social que le guste, pero con tareas de automatismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su temperamento me dice que dentro del test que se le hace en orientación vocacional y dentro de la personalidad, yo le tengo que dar, digamos, una orientación más autómata, de repetir y repetir una tarea asignada, como copiar, por ejemplo, porque esa persona lo hace muy bien. ¿Sí? Ahora, si esa persona que es muy sociable y que necesita una carrera social tiene un temperamento sanguíneo, yo la tengo que poner a vender, la tengo que poner en ventas, por ejemplo, porque para eso ella es adecuada. ¿Me va siguiendo? ¿Me van siguiendo? Bien. Por eso la grafología es tan completa, porque te da un amplio panorama, no solamente del carácter, sino de su temperamento. Entonces el temperamento es clave a la hora de un puesto de trabajo o de una orientación vocacional. ¿Sí? Y esto es más o menos como en PNL las percepciones del VAC, del visual, del auditivo, del kinestésico. Todos tenemos los 4 temperamentos, pero hay 2 que sobresalen más en la estructura de la personalidad. Entonces yo tengo que trabajar con esas fortalezas, por ejemplo, para una orientación vocacional o para un puesto de trabajo. ¿Sí? Por eso es tan completo esto. Y fíjense ustedes, cuando yo recién les expliqué un poquito que cuando Crepius Yema se expuso con este método al laboratorio de Binet, dio un 92% de resultado positivo. Nosotros en grafología, cuando por ejemplo yo mido los óvalos, tengo 40 óvalos y tengo el 50% con una característica, por ejemplo, tengo 20 óvalos con una característica en grafología, eso es un sí. Entonces yo no tengo dudas de que la persona tiene esa caracterología, ¿sí? Por eso hay que ver, digamos, un montón de pautas a seguir y cómo yo voy a ir trabajando la grafología, ¿sí? ¿Respondí a su pregunta, Jorge? Sí, ahora ya tengo más claro el asunto. Yo pensé que a lo mejor tenía una relación. Eh, No, en realidad no, es mucho más profundo esto. Bien. Está levantando la mano Juancito. Ah, bien, no lo estoy viendo yo, así que bien. Sí, lo escucho. Hola No lo Judy, veo, pero... Hola Judy, ¿cómo te va? Buenas Oh, noches. Juancito, ¿cómo te va? Un gusto verte. Igualmente a ti Muchas ahí, gracias. y Dime. y a todos los compañeros. Esto me apasiona y eso que la primera vez que me estoy interiorizando como es, viste, una Y materia eso, más. bueno, y eso que esto es lo más aburrido que hay. Ah, Si te pero bueno, interesa y lo más aburrido. pero ¿sabes? Sí, pues si no hay pasión es aburrido. Y no hay Ah, claro. emoción, claro, y ahí por ahí empieza. Yo agarré el hilo medio empezado porque, no sé, Jorge no me dejaba entrar, no sé qué pasaba ahí. Oh, profe, ¿qué le hizo Juancito, profe? Ya Mónica era la que no le dejaba entrar. Ah, la culpa es de Mónica entonces. termino con ustedes y tomo el avión y me voy a Ecuador a buscar. Ah. Este, no, Dígame, Juancito. te iba a hacer una consulta cuando pusiste aquello de las letras que como no entiendo, imagínate que alumno de primer año, ¿no? Acá Lo en que esta pasa es que clase. la idea es interactuar con ustedes. Yo necesito que me pregunten, porque la verdad que Bueno. hacer monólogo a mí no me gusta, pero bueno. Ay, así no me acuesto con esa incógnita. Decime cuando pusiste las letras inclinadas de una manera y la otra. Me Sí. sentí identificado porque en una época yo escribía con un tipo de letra inclinada y después la cambié y quedó para siempre. ¿Qué Ah, hubo ahí? bueno, ¿vos sos zurdo o sos No, diestro o sos no, derecho? derecho, derecho. Bueno, eh,
lo lindo que tiene la grafología, que cuando yo estudio los 8 aspectos gráficos, algunos de los aspectos gráficos siempre van a influir en tus estados anímicos. Por eso es tan linda la grafología. Hay algo que se llama onda gráfica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una pruebita dentro de un rato y espero que todos participen y todos me hagan el feedback. Ya vamos a hacer una pruebita para que vos entiendas un poquito más a lo que me estoy refiriendo. Yo, por ejemplo, escribo Jorge, ¿no es cierto? Escribo Jorge. Vos escribís Jorge y todos escribimos Jorge. No, El Juancito, símbolo... pone, no pongas Jorge, pone Juancito, Juancito. Ahí Juancito, vamos a está. escribir. Qué divino. Bueno, ¿qué pasa? Si yo muestro mi letra, vos vas a leer que yo escribo Juancito. Claro. ¿Sí? Pero la forma del movimiento que yo le voy a dar, que es mi onda gráfica, no es la misma tuya. Pero sin embargo, todos tenemos un consciente colectivo del aprendizaje del símbolo de las letras que podemos leer todas las ondas gráficas. Eso es lo maravilloso de todo esto. ¿Sí? Entonces, la onda gráfica, que es la forma del movimiento, como vos escribís Juancito, la forma del movimiento lo vas a escribir siempre igual. ¿Qué es lo que va a variar? El tamaño, la inclinación. ¿Me va siguiendo? Por eso el grafólogo a veces participa de los peritajes de lo verdadero de lo falso. No es el perito calígrafo. El perito grafólogo puede identificar una firma dubitada o indubitada o una onda gráfica que no corresponde porque, por ejemplo, es una falsificación. A mí me tocó trabajar en 2 oportunidades aquí en la ciudad. Me acuerdo, vinieron a consultarme porque resulta que una empleada doméstica le roba la tarjeta de crédito a la dueña, va a compra y por supuesto en el ticket trata de falsificar su firma. Claro. Entonces en el ticket, ¿qué pasa? Se ve la onda gráfica de una y la onda gráfica de la otra. Por supuesto que yo cuando hago el informe pericial mío, no puedo poner es verdadero o no es verdadero. Eso es un término, que eso es otra de las cosas que uno tiene que tener muy presente, que es el vocabulario grafológico. Yo no puedo decir esto es verdadero, esto es falso, esto le corresponde al perito calígrafo. Yo no me puedo meter ni invadir a otros profesionales, porque sería invadir su territorio. Es como decir, yo en una letra veo que hay, por ejemplo, una fobia o qué sé yo, alguna esclerosis o veo alguna enfermedad patológica. Yo no puedo utilizar ni los términos de la medicina ni los términos de la psicología. Yo tengo mis propios términos para decir lo mismo, pero desde la grafología. Por eso yo nunca he tenido problemas en todos los trabajos que he hecho, porque me he limitado a trabajar con mi propio vocabulario. Entonces, vos, tu onda gráfica no la vas a cambiar. ¿Vos qué es lo que vas a cambiar? Por ejemplo, en un momento dado, vos te inclinas más, digamos, a los usos y costumbres, estás más arraigado a todo lo que tiene que ver con la tradición y con la imago materna. Entonces, bueno, en ese momento la tendencia que vos vas a tener es escribir hacia la izquierda. No tiene nada de malo. Es una época en tu vida que escribiste así, qué sé yo, porque fuiste adolescente o porque de pronto te pasó algo en la vida que te sentiste acogido en tus usos y costumbres de la imago materna, que eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene con el simbolismo del espacio y todo lo que tiene que ver con lo que traemos nosotros del inconsciente, que eso lo estudió Max Pulver a través de Carl Jung. Es fascinante esa corriente grafológica. Entonces, ¿qué pasa? Vos al escribir hacia la izquierda, hacia, digamos, la parte invertida de la escritura, y bueno, yo estoy entendiendo que vos en este momento estás en un proceso, digamos, a ver, lo vamos a llevar como el niño interior, ¿sí? Estás en ese proceso. Y después, bueno, volvés a la escritura, digamos, con otra inclinación, ¿por qué? Porque ya saliste de ese proceso. Son todos procesos emocionales. Vos haces una escritura, por ejemplo, de 4 centímetros, de 4 milímetros, perdón, de alto. Bueno, es una escritura expansiva, grande, hay que ver el ambiente gráfico y un montón de cosas. Y de pronto empequeñeces la escritura. Bueno, está relacionado con la inclinación. Seguramente la inclinación va a ir de la mano de la dimensión, porque al achicar la letra, ¿yo qué hago? Y es como que me siento adentro mío, como ese niño, ¿sí? Por eso cobra tanta importancia. Pero la onda gráfica no la vas a cambiar. Si vos haces una A de una determinada forma, o de 2 formas, porque hay a veces de 2 formas, esa forma la vas a mantener.
Esa es la onda gráfica y eso es lo que no cambia. Que yo por ahí me dice la gente, pero yo cuando estoy mal, a veces escribo sí, vos podés cambiar la dirección de línea, podés cambiar la inclinación, la dimensión, el tamaño, o sea, podés cambiar alguno de los 8 aspectos gráficos, pero tu onda gráfica, tu forma de movimiento siempre va a estar presente. Y eso es lo que la grafología en realidad estudia. ¿Sí? Claro. ¿Respondí a tu pregunta, Juancito? Sí, sí, porque me sentí identificado cuando dijiste ahí que la va cambiando los procesos cuando más adolescente. Porque ahora recordé que escribí de 3 maneras, la inclinada a la izquierda, después al derecho, y bueno, ahora, y después así, pero ahora ya letra de médico, ¿no? Y Claro. claro, ¿y qué pasa? Yo buscaba la letra linda en la época liceal. Y cuando me decían, qué linda letra que tenés, bueno, te imaginás que más me agrandaba, ¿no? Está bien, está bien. Claro, No, y quería después, saber. bueno, obviamente que va evolucionando con el tiempo y bueno, Claro. van generándose cambios Pero normales. entendí lo que dijiste, que uno nunca pierde ese principio de la D la escribimos así toda la vida y así Ya todas las vamos a letras, hacer ¿no? una práctica ahora, para que Ah, está lo bien. lindo de después es, lo que pasa es que virtualmente a veces esto no se puede compartir, pero lo Claro. lindo es poner Juancito, que todos pongamos Juancito, y Eso, que eso, me gustó, me eso, gustó. vamos a poner todo Juancito, y que todos veamos que, o sea, todos podemos leer Juancito, pero cada uno tiene una forma de movimiento, ¿sí? Claro, Si yo quiero escribir Juancito como lo escribís vos, no voy a poder, claro. no voy a poder. Si yo quiero falsificar tu onda gráfica, y ahí es donde entra el grafólogo, el perito. Claro, Porque, ¿qué claro. pasa? Yo voy a ver que tu onda gráfica, por más que yo te la quiera copiar, pero llega un momento que no te la voy a poder copiar. Eso lo vamos a ver en profundidad en Introducción al Análisis Grafológico con las 5 leyes de Solange Pelat. Ahí las vemos a todas estas cuestiones de la escritura y de lo que no podemos y de lo que podemos. ¿Sí? Perfecto. Yo, perdón, Muchas gracias. Muchas gracias. de la misma forma no se puede falsear uno mismo la escritura. Si uno la quiere disfrazar de la misma forma, uno sigue manteniendo la onda gráfica. Exactamente. Y eso es lo que la grafología estudia, la onda gráfica. Y ahí está ahora lo que dice Mónica, y ahí está que mucha gente, pasa en la vida, en la sociedad de cada uno, de cada país, que mucha gente quiere adulterar, por ejemplo, quiere mandar una carta a alguien como que la escribió otro, ¿verdad? Eso Ah, ha sí. pasado, ¿sí? Bueno, nos pasó en el liceo con las novias, en el caso de los hombres. Claro, Ah, claro. ponía la letra al revés, quería adulterar y bueno, No, no. Vos claro. fija, en un primer momento sí podés, en un primer momento sí la dibujás Sí, un sí, poquito, claro. pero ya después no, Ahora ya sé que porque no puedo hacerlo. no, ahora no. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo porque tengo una vista reducida de la gente. Diga, en Están cuanto... preguntando, ¿Sí? perdón, no sé quién hablaba. Solo quería aclarar una duda de lo que Juancito explicaba, de que las variantes, los rasgos, a veces uno lo escribe de un lado, luego se va para el otro lado. ¿Eso tiene que ver mucho con la emocionalidad de la persona? Todo tiene que ver, Jorge. Todo, todo, todo. Es la emoción en la Está escritura. muy enamorado entonces, Juancito, entonces, por eso. Se supo. Yo creo que sí, Juancito estaba muy enamorado. Acá Consuelo está preguntando cómo hace un niño que usa la mano izquierda. ¿Cómo hace qué? No logro comprender la pregunta para poder responderla. ¿Cómo hace? Ay, no estoy escuchando. A ver, Tal Consuelo, Consuelo, vez- si podés activar el micrófono y explicar la pregunta. Ahí tiene abierto ya, Consuelo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, corazón. ¿Cómo hace un niño, o sea, cómo hago cuando un niño comienza a escribir, un niño de escuela, y la letra la quiere mejorar cada vez y cuando, pero los nervios, no sé, lo traicionan y vuelve a hacer el mismo tipo de letra? ¿Cuántos años tiene?
7 años. Bonito. ¿Le está pasando eso en la escuela ahora? Consuelo, ¿es? ¿Consuelo? Sí. Sí, Bien. Bueno, ¿en la casa le pasa lo mismo o solamente le pasa en la escuela? en la casa y en la escuela. Bien. Bueno, ahora, quien le enseñó la escritura, ¿vos sabés de qué forma se la han enseñado? Hola. Bueno, mientras Consuelo se active el audio, yo les voy a explicar un poquito. Cualquier niño que tenga algún problema madurativo se frustra ante una mala enseñanza de la escritura, ¿sí? Porque el profesor, el maestro, como bien estudiamos con Jorge, lo que tiene que tener en cuenta es el ritmo propio de cada uno y no todos tenemos el mismo ritmo para el aprendizaje de la escritura. Por eso se dice que un niño hasta los 6 años, mínimamente 7, no está preparado para la motricidad fina. Entonces, yo tengo un niño que tiene un poquito ese aprendizaje un poco más atrasado y le quiero enseñar la escritura y lo voy a exigir, ese niño evidentemente se va a frustrar porque no le va a salir, porque aún madurativamente no está preparado. Por eso es que yo como maestro me tengo que poner en el lugar de ese niño y tenerle paciencia, porque no es que vamos todos al aula y todos aprendemos todas las letras. Aparte, bueno, lo vimos con Jorge en un momento dado, que hay que empezar a enseñarle las letras más fáciles. Hay veces que en la escuela le empiezan a enseñar las letras más difíciles. Bueno, hay un televisor Gracias. prendido. Control M. Control M. ¿Respondí a tu pregunta, Consuelo? Sí, Miss. Gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer una consulta o una pregunta? Si no, seguimos con la clase. Sí, de todo Ruth, modo, a mí me ha Ruth quedado... tiene levantada la mano, Judith. Ruth. Ah, bueno, Ruth. Bueno, no la estoy viendo de acá, por eso es que... Discúlpame un segundito, por favor, para ¿Sí? terminar el tema de Consuelo. Que quien es zurdo y usa la mano izquierda, es conveniente dejarlo usar la mano izquierda, no cambiársela. No, él tiene la mano izquierda y hay que dejarle con la mano izquierda. No, eso se respeta. Antes, en la época de nuestros abuelos, se hacían cosas muy feas con los niños y la mano zurda. No, ahora hay que dejarlo. Cualquier mano, si es ambidextro, hay niños que escriben con una y con la otra, hay que dejarlos que se desarrollen en su plano. Esas son las habilidades que después van a tener para otras actividades. Ruth, ¿Sí? Ruth tiene levantada la mano. Bueno, le escucho a Ruth. Buenas noches. Buenas Yo quería noches. consultar si, así como la grafología nos ayuda a identificar ciertas características de la personalidad o algún tipo de dificultad que tiene un sujeto, ¿existen ejercicios grafológicos que puedan ayudar a corregir aspectos como déficit atencional, como impulsividad, etcétera? Bueno, yo esta pregunta la voy a dividir en dos partes. Por un lado, hay que ver qué dificultades tiene el niño, porque a veces yo en la parte terapéutica, desde el estudio, he trabajado con niños de 5, 6, 7, 8 años y he trabajado mucho con la mamá o con quien críe al niño, que por eso yo digo imago materna, porque a veces coincide con la mamá biológica y otras veces no. Entonces se trabaja porque esa disgrafía que tiene o esa problemática que tiene el niño es, digamos, chupada de alguna manera por el adulto. Nosotros sabemos muy bien, y desde la neurociencia, ¿sí?, que también nos explican, que el niño está en simbiosis con la mamá o con la imago materna o con quien lo esté criando. Entonces, de pronto, toda la conflictiva que tiene esa mamá, el niño también la va a tener en la escuela, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, se hablan mucho de síndromes ahora y se medican a los niños con una medicación que después se genera una adicción a esa medicación. Hay que tener
cuidado. Entonces, cuando yo logro conectar con esa mamá y con ese niño, y logro, ya les voy a comentar un caso para que ustedes entiendan de lo que les estoy hablando. Yo tengo un caso acá, tuve un caso en un momento dado, un chiquito de 5 años que iba al jardín de infantes y él se desnudaba en el aula. Él agarraba, se desnudaba, agarraba el cuadernito y entraba a correr alrededor del patio. Imagínate, las maestras se agarraban la cabeza, tápense los ojos a las nenas porque se desnudaba y obviamente, entonces, digo, claro, la mamá lo había llevado, bueno, a otros profesionales, terminó trayéndomelo a mí porque no veía resultados y era una cosa que cada vez era peor. No lo podían tener en el aula. El nene, ni bien estaban en una comilona o en una cancioncita o algo, lo primero que hacía se sacaba toda la ropa y agarraba y empezaba a correr. Claro, era una cosa bastante compleja para la mamá porque la mandaban a llamar, no sabían más qué hacer con la criatura. Entonces yo empecé a trabajar con la mamá y resulta que la mamá me comentó, bueno, porque este niñito tenía varios problemas de fonoaudiología, de vista, o sea, tenía varios conflictos, no era ese solamente. Entonces, un día tenía psicóloga, otro día tenía psicopedagoga, otro día tenía fonoaudióloga, otro día, y encima otro día grafóloga. Le digo, no me lo traigas a este chico porque me va a odiar. Me va a odiar porque tiene todos los días claro, le digo yo, me lo vas a traer y el chico lo primero que va a hacer me va a clavar un lápiz en el ojo, porque ya esta criatura estaba recansada. Le digo, bueno, a ver, vamos a empezar con vos, mamá, porque bueno, estaba con la mamá todo el tiempo, evidentemente. Le digo, bueno, a ver, ¿qué te está pasando a vos? ¿Qué te está pasando a vos que sin querer transmitís al niño esa conducta? Porque hay algo, o sea, el niño es fiel y leal a la mamá. Si la mamá está mal, el niño va a tratar de apoyar a la mamá en ese sentimiento, porque el niño va a sentir que haciendo lo mismo que la mamá, es como que se siente identificado con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la fui llevando con las preguntas poderosas del coach ontológico y demás. Y entonces me dice la mamá, lo que pasa es que estoy muy cansada y estoy nerviosa porque la mutual no me acepta el tratamiento de Juancito, ponele. No me acuerdo el nombre del nene en este momento. Entonces le digo, bueno, ¿vos estás enojada con el sistema? Sí, me dice, no enojada estoy. Bueno, me dijo una mala palabra. Bueno, le digo, entonces tu nene te está apoyando y también está enojado con el sistema. Entonces, si vos como mamá no bajas los decibeles, no te tranquilizas, tu nene va a hacer exactamente lo mismo porque los niños necesitan hacer lo mismo que la mamá para sentirse que están apoyándola a la mamá. Decir, bueno, mamá, vos estás en contra del sistema, yo también estoy en contra del sistema. Porque si a mí la seño me dice que yo me tengo que quedar quieto, yo lo que no voy a hacer es quedarme quieto. Pero esto, lo que pasa es que en el niño pasa en un nivel inconsciente. El niño no lo hace al propósito porque quiere desnudarse para que los otros se aterren. El niño lo que hace es apoyar a la mamá, a estar en contra del sistema, pero en su contexto de niño. ¿Sí? Entonces, toda la conflictiva que tengan los niños, generalmente hasta los 10 años, hay que trabajar con la mamá y hay que trabajar con el adulto. Por eso es importante que el adulto se nutra de todo este conocimiento, que el adulto estudie, que el adulto se culturice un poquito. Porque no es que el niño tiene el problema, lo llevo, que el psicopedagogo me analice la situación y me dé una solución, que la psicóloga me dé una solución. No, no. La solución siempre está en la familia, está dentro de la casa. Lo que pasa que, bueno, no sé cómo trabajar nosotros. Poner Sí. un ejemplo Sí, de un Moni. caso que tuve, una nenita que tenía 3 años y había andado por toda la ciudad, por Córdoba, por todos lados buscando un médico porque esta nena tosía y nunca le encontraban nada. ¿Cuál era el tema de la tos de esta nena? La falta de comunicación que había entre la madre y el padre. Ahí está. Entonces había que trabajar con ellos para ver por qué la nena tosía. Y porque cuando uno quería decir algo, el otro escapaba y no escuchaba. O discutían. Entonces todo eso lo absorben los niños. Todo. Por eso es tan importante trabajar con los adultos. Es muy importante. Pero bueno, el adulto evidentemente tiene que hacerse responsable que lo que le pasa a ese niño es causa del adulto. Cuando el adulto se quiere lavar las manos y llevar a un profesional para que el profesional le solucione el problema que tiene que solucionar él, y estamos, digamos, siempre trabajando en una sábana
digamos, muy gastada, en donde yo voy a poner parches, parches, parches y se va a seguir rajando. Pero bueno, esta es una cuestión de concientización y creo que es el mal de nuestro tiempo. Concientizar al adulto, no tanto los niños, porque creo que los niños y los jóvenes copian obviamente a la familia. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter tanto en eso porque si no, pero tiene solución desde la grafología, pero también tiene solución que el padre o la mamá acompañe al tratamiento, ¿sí? ¿Respondí a tu pregunta, Ruth? Sí, pero me dijo usted que iba a dividirla en dos facetas, ¿verdad? Porque la otra parte es, existen ejercicios o a la atención. Yo soy psicopedagoga y como psicopedagoga trabajo mucho con los niños, pero en vista de lo que usted acaba de decir, o sea, que lo comparto totalmente, decidí hacer un diplomado en terapia familiar porque era más que evidente que la mayoría de los conflictos que tienen los niños están originados dentro de la familia, papá y mamá. Entonces, si yo quería hacer un bonito trabajo con los niños, pues sin duda alguna tenía que trabajar con los padres. Entonces, sin embargo, también considerando el tema que usted mencionó, que muchos niños que son etiquetados bajo un TDA, o con extrema impulsividad o con un déficit de atención muy marcado, son niños que los llevan a psiquiatría y los medican. No soy partidaria de la medicación tan temprano. Hace poco estuve haciendo una certificación de neurodesarrollo infanto-juvenil. Y aprendimos muchas cosas sobre cómo funciona el cerebro y todas sus partes. Y también hablaban de estar en contra de la medicación, pero se hablaba de ejercicios neurológicos que podían ayudar a ciertos casos, porque tengo casos que son muy severos. Pero desgraciadamente, pues esa certificación no terminó como esperábamos, porque su organizador falleció a causa de COVID. Entonces ahora todo está ahí atrapado y yo estoy atrapada también en eso porque quiero ayudar a unos niños que tienen problemas neurológicos y que están dentro de una educación regular, entre comillas, ¿verdad? Porque no son aceptados del todo. Y me gustaría saber si la grafología en alguna parte contempla algún tipo de ejercicios que puedan hacer estos niños y que pudiera ayudarlos. La grafología contempla ejercicios para niños, para jóvenes, para adultos y para adultos mayores. Contempla todo. Pero no te olvides, Ruth, que siempre tenemos que trabajar desde lo emocional y con el apoyo de la familia en el caso de los niños, ¿sí? Y hay veces que el resultado no es el esperado solamente con un ejercicio grafoterapéutico. Lamentablemente es así. Hay veces que me duele decirlo porque se te desgarra el alma, por ejemplo, ver a niños, porque bueno, a mí me ha pasado que me han pasado dibujos de niños abusados, de niños maltratados, y que vos decís una buena grafoterapia les haría muy bien. Pero ¿qué pasa? Vos por un lado, como un excelente profesional que sos, porque bueno, evidentemente estamos todos en este campo, ¿no? Para poder ayudar a los niños, vos te aprestás a esa desgarradora realidad. Pero resulta que el que tiene que cuidar al niño, lo que menos hace es cuidarlo. Entonces vos por un lado le estás dando un ejercicio que al niño, si no lo acompañan desde la casa, desde el hogar o desde donde sea, y le hacen un sostenimiento emocional, además del terapéutico a través de estos ejercicios, no vas a adquirir un buen resultado, porque eso no es todo, lo contempla, ¿sí? Pero si el niño sigue siendo no visto, sigue etiquetado y en la escuela lo siguen etiquetando, lo más probable es que tampoco tenga ganas de hacer el ejercicio. Es muy triste la realidad, pero bueno, uno muchas veces quiere cambiar estas cosas, pero sabemos bien que si no tenemos el apoyo de la familia, lamentablemente no podemos. Mira, yo tuve el año pasado un caso de un chiquito
Lo voy a contar porque fue una experiencia linda como experiencia, pero fea como realidad. Este chiquito fue rescatado de la mamá, el papá lo rescató a los 7 años, porque este chiquito lo ataban de una planta con una cadena, le daban de comer comida de perros, lo abusaban, bueno, no sé qué no le hacían. Entonces, bueno, el papá a través de una institución lo pudo sacar, porque de bebé no se lo podía sacar a la mamá, porque bueno, los derechos protegen a la madre porque amamanta el bebé. Y cuando es chiquito tiene que estar con la mamá, pero bueno, a los 7 años el papá hizo, lo pudo sacar. Entonces, bueno, fueron a diferentes profesionales aquí, y bueno, los profesionales le daban veredictos, ¿sí? Entonces, yo soy una persona, además de ser grafóloga y la profesión que tengo, que estudio mucho, leo mucho y cuando un médico hace un diagnóstico, está perfecto, porque el médico tiene que diagnosticar algo de una persona, llámese médico, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, lo que sea. El diagnóstico está porque las causas están, como en la escritura. Ahora, hacer un veredicto es muy triste. Y bueno, recibió varios veredictos de psicólogos que le dijeron que el niño, ante esta situación, iba a ser un delincuente cuando sea grande. Entonces, claro, lo lleva otro psicólogo, le dice lo mismo, otro psicólogo le dice lo mismo, cae acá a terapia, a la parte mía, digamos, donde yo me manejo con esto. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que hay que hacer con este niño? Hay que hacer un puente emocional, en donde él entienda que su realidad fue esa, pero que está mal para que no lo repita. Entonces, sin querer, el papá y la tía, la hermana del papá que lo estaba criando, bueno, lo acogió en su casa, querían, o sea, ellos qué hacían, tapaban lo que el nene había pasado. Esos 7 años de vivencia que había tenido, que fueron muy fuertes, porque fue una vivencia muy fuerte, lo tapaban. Entonces le festejaban los cumpleaños, le daban cosas materiales, lo vestían, le compraban ropa, le compraban zapatillas. Bueno, el niño tenía una capacidad artística tremenda. Vos verás los dibujos que hacía, unos dibujos espectaculares. Le digo, hay que sacar esa capacidad que él tiene, hay que explotarla esa capacidad, pero mientras nosotros trabajamos las capacidades y habilidades del niño, hay que crear un puente en ese pasado, ¿sí? Porque lo que sí se sabe es que cuando uno tapa o reprime a los 18 años, eso es un volcán. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente la mamá, digamos, el papá y la tía se asustaron y no vinieron más. Porque, ¿qué pasa? Ellos creen que tapando eso el niño se va a olvidar y lo que ya pasó, pasó. Y nosotros sabemos muy bien que todo lo que tenemos dentro en algún momento sale. En algún momento tiene que salir. Fue algo muy triste para mí porque la verdad que estar en contacto con este niño, entendiendo que yo le podía tender mi mano, pero es un proceso. Vos imagínate que vivió 7 años de esa manera, atado, alimentado, abusado, o sea, ¿qué no le hicieron, pobrecito? Entonces, de pronto voy a decir, vos tenés que empezar a procesar esos 7 años y ahora con una vida normal, en donde ya todos lo aman, lo quieren y le festejan los cumpleaños. Entonces llega un momento que el niño tiene esas distorsiones internas, ese sentimiento, porque además nosotros sabemos que hay un inconsciente ahí que en algún momento va a pedir esto. En algún momento de su inconsciente, el niño va a pedir esto, va a pedir repetir esto, porque lo necesita, porque es lo que sabe y lo que tiene. Y ahí está la parte más terrible de todo esto, ¿no? Cuando el adulto, por eso los adultos jugamos un papel importantísimo en la crianza de los niños y adolescentes, cuando el adulto no toma conciencia de la gravedad que puede ser y bueno, y quiere tapar algo que no se puede tapar. Quería compartirles esto porque la verdad que fue un caso para mí, yo aprendí muchísimo, pero fue muy triste porque, bueno, no quisieron salir con este tipo de propuesta, porque más que terapia fue una propuesta que yo les hice. Pero bueno, sabemos que los adultos somos el eje y somos el ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿seguimos o hay alguna otra pregunta? ¿Seguimos, Moni? Bien. Sí, dale. Bueno. Oh. Bueno. Vamos acá. El cuarto punto de los puntos de subordinación que tiene el método de Crepiux, de la grafología científica, dice
reducir al mínimo la oposición arte-ciencia en la grafología. Hay que saber reconocer la armonía del conjunto, intensidad de los signos, combinaciones y valores de los signos. Bueno, acá yo les puse un poquito la exposición del método de Crepiux. Es algo que no se puede entender porque semejantes cifras, o sea, no se pueden leer. Es, digamos, un punto de partida que él tomó. El punto de partida es el modelo calígrafo. Por eso yo cuando voy a analizar una escritura, lo primero que tengo que hacer es, si por ejemplo es un adolescente, es un niño, a dónde estudió y cómo estudió la escritura, porque en muchos casos me dijeron, pero Judy, la escritura imprenta no se puede analizar con la grafología. ¿Cómo no? La grafología existe porque nosotros lo que vemos es la forma de movimiento, imprenta, cursivo, la letra que sea, ¿sí? Entonces, Crepiux nos dice que un palote de la escritura, en combinación con otro palote y otro, sería como la combinación de los números del 0 al 9. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque por ahí con palotes no se entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en grafología no nos olvidemos que tenemos plenos, perfiles, ampas, jambas, bueno, y un montón de cosas en donde un palote, ¿qué significa? Un trazo. Con otro trazo y con otro trazo es la combinación. Entonces, 5 palotes con 5 trazos, en la multiplicidad de todo esto, en una escritura completa, hacemos una infinidad de grafismos, en donde mi grafismo va a ser distinto al de Juancito, distinto al de Jorge y distinto al de Mónica. Este cuadrito quiere decir eso, se los explico porque la verdad que no se puede ni leer, pero es como yo combinar el 0 con el 9, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, combinarlos de todas las maneras posibles. El 0 con el 1 con el 9, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso se dice que cada escritura es única e irrepetible. Bueno, surge de aquí una práctica que vamos a hacer. Todos vamos a dibujar una letra D, y acá es donde, bueno, vamos a escribir Juancito. En vez de hacer esto, vamos a escribir Juancito. En vez de hacer esto, vamos a escribir Juancito. Y vamos a tratar de comparar en la medida en que podamos, en lo virtual, que es muy complicado, pero bueno, de alguna manera se va a poder. Vamos a comprobar que todos lo hacemos de la misma manera. Vamos a escribir Juancito y vamos a poner en la cámara, si se ve. A ver dónde lo pise. Cánsame de la pícera. Aparte Jorge, hay muchos Jorge. Juancito, uno solo. Está muy bueno eso. Ay, qué divino. La verdad que está muy bueno. Esa apreciación está muy buena. Bueno, yo ya escribí Juancito con mi letra. Ah, a ver, Ruth, arrímalo un poquito más a la cámara. Ah, ahí se ve perfecto. Fíjense ustedes la letra de Ruth. ¿La alcanzan a ver? A ver, profe. Juancito. Bien. Fíjense ustedes, ¿alcanzan a ver la mía? A ver si se ve. Ahí. ¿Pueden ver? Sí. Fíjense que en todas Sí, dice sí se ve. Juancito. Bueno, fíjense, en todas dice Juancito, pero resulta que cada uno le escribió con diferente movimiento. ¿Sí? A ver, profe. Perfecto. Pero ¿Ven? te puedo decir que están todos lindas. Todos Ay, lindos. Juancito. Hasta la carita de Juancito está dibujada. Muy bien, profe Jorge, muy bien. Mira, hasta Jorge, seguro. Ah, bueno, eso es lo que quiere significar Crepiux cuando nos dice la combinación de los signos. Esa es la famosa onda gráfica, ¿sí? Bueno, las causas de los signos. Hay que tener cuidado con la causa de los signos, porque yo como grafólogo tengo que tener pautas formales cuando hago hacer una escritura.
a la persona que viene a consulta, ¿sí? Un buen grafólogo debe comprender que hay causas que entorpecen la escritura y que hay que tener en cuenta. El material empleado. Yo no puedo hacer una toma de escritura para un análisis grafológico en cualquier hoja, ¿sí? La pauta es una hoja A4 de 70 gramos en lo posible, ¿sí? Y yo tengo que ver que donde apoya el papel para escribir tiene que tener abajo unas 10 o 12 hojas más, porque cuando la persona escribe, ¿sí? Tiene que sentirse cómoda al escribir. Y si ustedes escriben en una superficie muy rígida, la onda gráfica se va a desvirtuar, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta la postura de la persona y tengo que tener en cuenta la lapicera, la pluma, la tinta. La lapicera preferentemente tiene que ser nueva o una lapicera que tenga una fluidez en la tinta, ¿sí? Porque Sí. las causas de los signos, ¿sí? Una pregunta en cuanto a la hoja. Sí, Jorge. Acá en Ecuador, sin ser discriminatorio, solo las escuelas religiosas utilizan una hoja especial que le llaman cuaderno caligráfico. No sé si ese es el nombre, pero es una cuadrícula pequeña. Ajá. No es igual que esta. Este que yo tengo es una cuadrícula normal, pero ellos utilizan una cuadrícula más chiquita y generalmente los que escriben con ese tipo de cuadrícula tienen una linda letra. No sé si hay algún criterio, Ajá. sobre lo que se usa. Porque No, profe. No. El tema es que si yo no importa el papel que, digamos, las personas utilicen para escribir. O sea, todo, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, alguien viene a consulta, ¿sí? Primero que el papel se lo tengo que proveer yo como grafólogo. No puedo decirle, él trae el papel. Es como cuando vos vas al psicólogo, que el psicólogo te hace sus pruebas y te da el material. Bueno, la grafología es exactamente lo mismo. Yo le tengo que proveer el material a la persona que viene con determinadas pautas para yo después poder, digamos, estudiar ese material en base digamos, al material adecuado que yo le tengo que brindar al consultante que viene. Si no es que el consultante viene ya con un escrito de su casa, lo hace enfrente mío, porque hay parámetros de observación que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que mirar. Igual que el psicólogo. A mí por eso cuando me dicen, no, yo te hago una notita, después, no, la notita me la haces acá enfrente mío. Decís, Judy, no, Judy, nada. Vos al psicólogo no le decís, te hago un dibujito en mi casa, voy y me lo analiza. El psicólogo te dice, no, vení, entrevistamos, pautamos, o sea, es profesional esto. Okay. Porque si no es una joda, o sea, es una risa, ¿me entiendes? No es así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Javier tiene una consulta y Judy, creo que Javier, sí, escucho. Sí, Máster Ferro. Sí. No sé si la pregunta está fuera ya del lugar, porque ya pasó, pero igual tengo la inquietud, ¿no? Estamos hablando de la onda gráfica, la onda gráfica, ¿no? El cuaderno debe estar siempre vertical, ¿verdad? Ya vimos la letra hacia atrás, vertical, hacia adelante, ¿verdad? Ya vimos el tipo de letra. Pero, ¿qué ocurre si el cuaderno siempre está inclinado, el cuaderno donde escribo está inclinado hacia mi izquierda? No recto, no vertical como debe ser. ¿No hay alguna distorsión en la onda gráfica? No, sí. Para nada. Porque además vos te posicionas el cuaderno como a vos te quede cómodo. Por eso la parte postural es importantísima. Y en el caso, por ejemplo, del adulto, hay que tener en cuenta que el adulto, como ha aprendido, uno no puede, o sea, a través de la grafoterapia se pueden corregir las posturas, ¿sí? Pero si vos estás acostumbrado a escribir con el cuaderno inclinado de la forma que sea y a vos te queda cómodo, ¿sí? Hay que escribir así. Porque si yo te lo hago poner derecho, con alguna reglamentación, ahí sí la onda gráfica va a fallar. Porque no te va a permitir la fluidez del movimiento. Por una cuestión de que está el cuaderno inclinado en una forma que no te queda cómodo a vos. ¿Me vas siguiendo, Javier? Sí, Máster, claro. Muy claro está la explicación. Gracias. Hay muchos niños que hasta escriben en el suelo, se acuestan. Pero está bien eso. Sí, en el niño está perfecto, sí. Y a los niños,
Cuando el niño empieza a escribir, si le dan un banco y una silla, hay un detalle muy importante que no todos lo tienen en cuenta, pero ustedes fíjense, es una tontera, pero fíjense que esta tontera tiene mucho que ver. El niño no puede tener los pies en el aire cuando escribe. Ustedes hagan de cuenta que tienen una silla alta y que no se pueden apoyar el pie. No, o sea, les va a costar escribir. Hagan la prueba. No me crean, no me crean, hagan la prueba. O sea, un chiquito de primer grado a veces que tiene una silla demasiado alta o un banco demasiado alto, le va a costar, y ahí empiezan las frustraciones de la escritura. Porque el maestro, que es digamos, supuestamente el que debe conocer todo esto, que ya los maestros lamentablemente no estudian más esto porque se dedican a la currícula del Ministerio de Educación y qué sé yo. Entonces tenemos un chiquito que no puede apoyar los pies porque a lo mejor es bajito, porque es petizo, porque la silla es muy alta, ¿sí? Entonces el niño que no apoya los pies, escribir le da inseguridad. Entonces para el niño la escritura ya pasa a ser un factor que le baja la autoestima, por ejemplo. Fíjense ustedes algo que es tan importante a la hora de que el niño empieza la motricidad fina. ¿Sí? Entonces la postura es súper importante que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar o a la hora de tomar el escrito o la prueba grafológica. Pero todavía no nos adentramos ni siquiera en ese tema. Vimos muchas cosas, pero son cosas muy generales. Tenemos que ver lo más importante. Así que todo este material lo vamos a retomar. Otra cosa que les quería decir, todas las preguntas pasadas o las preguntas que parezcan que ya son, digamos, preguntas que ya pasaron, a mí la verdad que me llena de satisfacción que me pregunten, no importa que sea la clase pasada, de la actividad pasada, es decir, la persona que genera una pregunta para mí es una persona que se dedica a leer los apuntes y la verdad que me da a mí una sensación de una persona que respeta mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Mónica lo sabe muy bien porque Mónica me ha corregido muchos errores que yo he tenido, como los que tuve acá en algunas diapositivas, que ahora cuando las voy pasando, porque ¿qué pasa? Cuando uno escribe o cuando uno hace la bibliografía, lo más normal es que se equivoque, porque el que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces yo le decía siempre a Mónica, vos corregime o decime, porque cuando uno está en esto, a veces un error insignificante no lo ve, y uno tiene que ir corrigiendo todos esos errores. Entonces, el tema de la persona que me hace preguntas, las preguntas que sean, para mí, a mí no existen las preguntas tontas, como se suelen decir, para mí las preguntas tienen, digamos, un rigor de respeto profundo hacia la persona que me pregunta, porque yo comprendo que si me pregunta es porque me respeta y mínimamente lee el material. Porque a mí este material que yo les doy, quiero que sepan todos y cada uno de ustedes que este material me costó a mí 3 años y medio hacerlo. Es un material completo, pero es un material tipiado en cuadernillo de los grandes maestros de la grafología. Entonces, quien lee el material es como que yo siento que me respeta mi trabajo, respeta mi tiempo, porque fue para mí... cuando yo empiezo a estudiar grafología no empecé con este nivel, empecé con un nivel muchísimo más bajo. Entonces, en mi vida pensé que me iba a dedicar a enseñar grafología porque yo me iba a dedicar a otra cosa, pero bueno, empecé este caminito y lo vi tan apasionante y entender que con una escritura podemos hacer tantas cosas y podemos ayudar a tantas personas que digo, bueno, evidentemente tengo que conseguir todo este material, tipearlo y bueno, evidentemente no solamente a disposición mía, sino a quien quiere estudiar esto. Cada cuadernillo que ustedes van a ir teniendo en formato PDF, que lo pueden descargar obviamente e imprimir, es un material que la verdad que no tiene desperdicio porque está tipiado de los grandes maestros como Crepiux, por ejemplo. Ustedes lo tienen acá en las hojas de papel. Y yo digo siempre, ojalá hubiera tenido este material cuando yo estudiaba, ¿no? Porque la verdad que me costó mucho comprender cómo me enseñaban. Pero bueno, es otra historia. Así que bueno, cualquier pregunta, por favor, les pido para paz de mi alma que me la hagan, porque me encanta que la gente me pregunte. Es más, me siento útil cuando me preguntan, porque hacer una clase en monólogo no me gusta. Pero bueno, acá estamos, así que vamos a seguir. Bueno, hay que ver cuando
cuando viene alguien a consulta o un grafólogo tiene que hacer una prueba de escritura, yo tengo que tener en cuenta que tengo que hacer una ficha técnica a la persona que viene. Yo tengo que ver cómo se llama, cuántos años tiene, los datos personales de esa persona, a qué se dedica, ¿sí? Con quién vive, cuál es el estado de salud actual, porque de pronto esa persona me dice, pero resulta que yo estoy tomando una medicación para, qué sé yo, una medicación oncológica, y esa medicación la hace temblar. Entonces, bueno, yo Un sabiendo... ejemplo, perdón, ¿Cómo? un ejemplo les voy a dar como para que lo entiendan, es algo que me sucedió, yo a esta persona la conocía. Tomé la muestra de una persona que tenía, una persona medianamente joven, tenía una letra muy, muy temblorosa y entrecortada. Si uno la ve así nomás, sin conocer a la persona, daba una característica de un problema neuronal. En realidad, esta persona se había quebrado la mano y le había quedado mal soldada. De ahí la importancia de lo que Judy está diciendo de ver los antecedentes que tiene esta persona. Quería aportar eso. Claro, ¿se dan cuenta ustedes que por qué cuando yo digo que una letrita hace a la característica de una persona es inválido para la grafología? Porque una letrita no me dice nada a mí una letrita. Yo tengo que ver toda una serie de asuntos, pero además una ficha técnica. O sea, vos vas al psicólogo, vas al médico, vas a donde vas, te hacen una ficha técnica de datos personales. Entonces el grafólogo tiene que hacer exactamente lo mismo, no es solamente la escritura, hay todo un contexto en el tema de lo que es la grafología de seriedad profesional, ¿sí? Bueno, esto es lo que les expliqué recién. Generalmente una persona se tiene en cuenta las siguientes pautas: el tamaño del papel, el gramaje, la lapicera que esté bien, además de la ficha técnica, ¿sí? Una base con hojas debajo, y la persona sobre todo debe estar descansada y dispuesta voluntariamente. Yo no le puedo tomar una escritura a una persona que recién sale de trabajar, por ejemplo, a una persona que viene del gimnasio, ¿sí? Yo tengo que poner un contexto de que esa persona tiene que estar descansada. Si esa persona que viene a hacer la escritura se le fallece un ser querido, yo no se lo puedo tomar, porque evidentemente va a haber todo un contenido emocional y neurológico inclusive en la escritura, porque no está en condiciones de hacer una escritura esa persona. Voy a tener indicios de depresión o indicios patológicos de un estado de ánimo de depresión. Entonces, si yo sé que esa persona ante la muerte de un ser querido va a escribir así porque es lo normal, es lo natural, entonces yo no puedo tomar la prueba grafológica, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta tantos detalles y tantas cosas a la hora de tomar una prueba grafológica para luego el análisis, que no es decir, bueno, yo escribo 3 o 4 renglones y ya me analizan. Se dan cuenta hasta qué punto, para que sea profesional y que todo esto tenga justamente el tenor de lo que es lo científico, ¿sí? Bueno, la clasificación grafológica en géneros, especies y modos de Crepiux, ¿no? Ustedes acá tienen en la bibliografía que les di, en el núcleo temático número 3, tienen toda esta exposición de la corriente mímica, obviamente para leer. Yo les expongo acá simplemente pequeños conceptos, después en la bibliografía ustedes leerán, haremos el feedback, las preguntas que se necesiten y bueno, las respuestas que sean, digamos, del momento. En un primer momento, Crepiux nos da géneros, especies y modos. Los géneros son el orden, dimensión, dirección, velocidad, forma, continuidad y presión. Hoy en día tenemos un género más que es la inclinación, ¿sí? Pero por esta época él nos legó esto, ¿sí? Y la forma con que vamos a trabajar esto, que es lo más importante. Las especies, dice, cada género se divide en especies. Por ejemplo, la velocidad, yo tengo la cualidad en especie que puede ser rápida, lenta, pausada, acelerada, precipitada. Y el modo son las especies cualitativas, que son aquellos microgestos que se ven en la escritura y que tiene que ver también con la gestáltica. Entonces, de una escritura, por ejemplo, rápida, de una velocidad rápida, surgen gestos tipos, como por ejemplo, les voy a mencionar algo que para ustedes va a ser
algo muy nuevo porque no están todavía familiarizados con eso, pero los microgestos en la escritura son aquellos cuando yo agarro una lupa profesional, no una lupa de que yo voy a comprarla acá en la librería del frente. Es una lupa que se compra, que no es cara, es una lupa que tiene que tener un mínimo de 10 lentes de aumento, tiene que ser acromática, y yo miro con esa lupa y puedo ver los pequeños microgestos en la escritura. Arpones, ganchos, bucles, bueno, son una serie de microgestos, ¿sí? En donde Crepius nos decía, ese modo de ese microgesto, en esa escritura, con esa velocidad, ¿sí? Significa que esa persona tiene esta cualidad arraigada en el interior y que esta cualidad es sí o sí porque se va repitiendo cuantitativamente en el escrito. Por ejemplo, los arpones en la letra T, un arpón en la letra D, ¿sí? Arpón es un pequeño ganchito que si la letra es muy chiquita hay que verlo con lupa. Y si la letra es muy grande es como el anzuelito del pescador, de una caña de pescar, es como un anzuelito, ¿sí? Eso todo ustedes lo van a tener en el material de estudio, tipeado, en cuadro, todo muy, muy, muy lindo para estudiarlo esto, ¿sí? Bien, y ahora nos vamos a adentrar un poquito como para ir, digamos, terminando con esta corriente, que es una de las corrientes más que nosotros vamos a usar mucho, los 15 principios de la grafología, ¿sí? Uno de los principios dice, no hay que aprender a hacer un examen grafológico con pocas líneas. En aquel tiempo le decían documentos, a 4 o 5 líneas le decían documentos, ¿sí? Yo no puedo hacer un análisis grafológico con 4 líneas. ¿Sí? Por eso yo te escribo 3 o 4 palabras y vos me decís cómo sos. No sirve, no es profesional. El segundo punto, obviamente ustedes en el cuadernillo esto lo tienen más amplio, ¿no? Yo se los pongo acá como para no hacer monólogo, ¿sí? Hay que clasificar las dominantes gráficas por orden de intensidad. Esto lo empezamos a ver cuando estudiamos el género orden. Ahí empezamos a ver todos estos puntos. Mientras tanto es teoría, ¿sí? Después dice, las escrituras se definen por caracteres gráficos, por ejemplo, grandes, ascendentes, rígidas, y no por cualidades psicológicas, como mala, temerosa, invasiva. ¿Sí? Hay gente que ya le pone una clasificación a la escritura cuando la ve. Entonces esa clasificación no sirve para este hombre, para Crepius. El cuarto punto dice, se hace dificultoso definir una escritura. Se intentará revivir los movimientos de la que la ha trazado. Hay 5 formas de hacerlo. Leer y aplicar, ya esa es la actividad que vamos a hacer de tarea, pero les voy a explicar antes cómo vamos a hacer esta actividad que es muy importante. ¿Sí? Ya se los voy a explicar. Después dice, han de ser desatendidos todos los signos que no pueden reducirse a ninguna especie gráfica. Han de rechazarse todas las obras que estudien por turno y por separado cada una de las letras mayúsculas y minúsculas. En el principio 6 dice, los pequeños signos solo valen si se repiten. Si no se repiten, no valen. El número 7, las definiciones se realizan por orden de intensidad, de fuerza de ese signo, como poderosa, mediano, débil. Vamos despacito porque esto tiene que ver con la gestáltica y con digamos, con una escritura que no se los puedo explicar ahora, pero les presento los 15 principios para que ustedes tengan idea cómo nos vamos a manejar y bajo qué bases sustentables vamos a empezar a estudiar grafología, ¿sí? A menudo se encuentran varias dominantes que merecen ocupar el mismo plano, tanto jerárquica como cuantitativamente. El agruparlas por sus afinidades prepara el retrato grafológico. Por ejemplo, tengo una escritura como la del principio del método deductivo, no sé si se recuerdan, que era una escritura que tenía toda una, digamos, estaba ocupada en todo el papel, no tenía márgenes. Es una escritura que se denomina una escritura que no tiene el encuadre, ¿sí? No tiene márgenes, una escritura que, digamos, ocupa todo el papel. Además es pequeña, además tiene grandes movimientos. Bueno, eso digamos, están en el mismo plano. La jerarquía de esa escritura está en el mismo plano porque lo tenemos que estudiar los 3 porque son dominantes de esa escritura. Por eso dice el orden jerárquico y cuantitativo. Después, bueno, vamos a utilizar una herramienta que es la grafometría, porque nosotros en la escritura medimos, tomamos nota, medimos, hacemos parámetros de oscilación
de una escritura, si es grande, si es pequeña, qué tamaño, el alto, el ancho del óvalo, con qué tiene que ver, en relación con qué módulo, qué significa. ¿Sí? Eso lo vemos en el aspecto orden, cuando ya lo empecemos a poner en práctica, con la escritura de cada uno de ustedes lo vamos a ir haciendo, para llegar a un autoconocimiento también, porque es interesante estudiarse la propia escritura. Después dice, de los errores que puedan cometerse en una definición, el más insignificante será olvidar a algunos signos pocos importantes. Ahora, el más grave es equivocarse en el primer plano de la definición. Si yo, por ejemplo, tengo una escritura pequeña y no tengo la característica de esa escritura pequeña, entonces no sirvo como grafólogo, porque lo que tiene esa escritura, por ejemplo, como en el caso del método deductivo que les presenté, es que la escritura es pequeña, ¿sí? Esto es muy complejo explicarlo con las escrituras, porque la verdad que hasta que no nos adentremos en el análisis, esto me es un poco complicado explicárselos prácticamente. Bueno, los grandes movimientos escriturales envuelven a los pequeños, por ello es necesario tener en cuenta los modos, es decir, los microgestos y la gestáltica. Esto ya se los expliqué, no voy a redundar en lo mismo porque sería, digamos, repetir. El punto número 12 dice, los movimientos de casi la totalidad de las escrituras quedan bien definidos cuando hallamos las 175 especies. Vamos a decir, yo de los movimientos que voy a estudiar en una escritura, a mí Crepiux me delegó 175 especies. Yo de eso tengo que encontrar mínimamente 13 o 14 especies, porque si encuentro 6 porque no sé observar. Y acá lo que vamos nosotros a aprender es a observar las escrituras, ¿sí? No se trabaja con un signo fijo como lo trabajaba Michon, sino que vamos a atender a todos los signos en forma cierta y concreta. El punto 14 dice, la definición es buena cuando se halle la clasificación bien definida. Si una escritura es pequeña, o sea, no es medianamente pequeña, o es pequeña o es mediana. O sea, lo que tiene de bueno esta clasificación es que va a lo seguro. Por eso él, cuando Binet lo lleva al laboratorio de psicología, obtiene el 92% de respuestas acertadas. Y por el último punto dice, no hay que empezar a hacer retratos grafológicos detallados antes de dominar perfectamente todas las dificultades de las definiciones. Y bueno, y por eso estamos acá, porque bueno, vamos a ir haciendo todo un recorrido. Hasta acá les presenté la escuela mímica. Esto estaría bueno que ustedes, el que quiera estudiar grafología, imprima el material y lo lean un poquito, porque ahora viene la actividad que tienen que hacer. Actividad práctica. Ustedes en el cuadernillo tienen en el núcleo temático número 8, en la página 95 y 96, una grilla para completar, en donde ustedes van a tener, digamos, las ideas extraídas del texto, ¿sí? Y ustedes las van a tener que completar para tener una idea, digamos, resumida de las dos teorías, de Michon y de Crepiux, ¿sí? Es una actividad práctica, obviamente que vamos a estar en contacto, me van a ir preguntando, los voy a ir guiando, pero el tema es que se empiecen ustedes a, digamos, a familiarizar con el material. Recuerden que les había pasado una guía para que ustedes vean cómo organizar el cuadernillo. Organizar el cuadernillo es que ustedes pongan una pestañita en cada lado de las corrientes para que cuando tengan que ir y venir con el cuadernillo, lo encuentren en forma rápida, así como si fuese un cuaderno de índice, ¿sí? Ahora bien, en el principio número 4 dice practicar los 5 pasos del recorrido de un escrito. Para esto yo tengo que tener un escrito de alguien, de otra persona que no sea el mío, ¿sí? Vamos a suponer que yo le pido un escrito, qué sé yo, a algún integrante de mi familia. Entonces, le voy a pedir un escrito y voy a tratar, ¿sí?, de llevar a cabo los 5 pasos en el recorrido. Yo se los voy a leer ahora para quien no tenga el cuadernillo. En la página 42, yo tengo el punto número 4 y dice, si se hace dificultoso definir una escritura, se intentará revivir los movimientos de las que le ha trazado y para eso tenemos 5 medios a nuestra disposición. Yo puedo agarrar una lapicera con punta roma. ¿Qué significa esto? Una lapicera sin tinta, con una punta sin tinta, y tratar de reescribir esa escritura como si fuera la mía, para comprender su onda gráfica,
porque no es mía, es de esa onda gráfica, es de esa otra persona. Entonces yo repasando por dónde empezó, por dónde siguió esa escritura, puedo comprender el movimiento que hizo para después estudiarlo. Ese es uno de los pasos. Los otros se los dejo a ustedes. Y les quería compartir una experiencia que tuve en una charla que hice sobre cómo se genera, digamos, todo el método grafológico, cómo la importancia que tiene este método y llevar a cabo este punto. Les había hecho escribir 5 renglones a la gente para no hacerle escribir una escritura completa, y después roté las escrituras. Fue una experiencia maravillosa. Roté las escrituras para que cada uno pudiera reseguir la escritura arriba con una lapicera sin tinta. Y resulta que me pasó que había un muchacho que había reseguido la escritura de una chica que le había pasado la escritura a él, y no pudo reseguirla. Vos sabés que empezaba a ponerse de un lado, a ponerse del otro, y no podía, y me dice, mira, a mí se me complica mucho reseguir esta escritura. Claro, porque él era derecho y la chica que había hecho la escritura era zurda. Entonces, cuando hay una zurdería, cuesta al derecho seguirle la onda a la zurdería. Y yo, entre mí, cuando estaba mirando eso, digo, mira vos qué nutritivo y qué lindo que es hacer esta práctica con un miembro de la familia, por ejemplo, o con otra persona, entendiendo que tiene que ponerse en el lugar de esa escritura y hacerla con los movimientos como está la escritura, porque cuando uno se adentra a la escritura empieza a ver que como no es la onda gráfica de uno, entonces tiene que tratar de hacer los movimientos que hizo el otro, y a veces es complicado. Pero ahí es cuando yo logro comprender el mundo de esa persona. Por eso la grafología es tan apasionante, porque yo a través de la escritura puedo irme metiendo despacito y comprenderla a esa persona, ¿sí? Yo siempre digo, no es que esto, cuando yo analizo, ya le conozco todos los secretos. Yo los secretos de la persona se los voy a conocer porque adivina no soy, pero por lo menos puedo entender cómo es su forma y cómo es su relación con el contexto, la forma de ver el mundo y un montón de cosas que obviamente un grafólogo experimentado lo ve, pero bueno, el que no es experimentado lo empieza a experimentar, que eso es lo más importante y lo más lindo y lo más cautivante de todo. Así que bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, qué dudas tienen respecto a esto. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Judy, una pregunta. Sí, Juancito. ¿Viste la parte pasada? Si podés dar una para atrás, ¿cómo es la página Sí. pasada? Sí, sí. Que no te quise Sí, se me... interrumpir. No. La de las 15, que la 2. Ahí está. Ahí Viste está. que acá dice la 12. Los movimientos de casi la totalidad de la escritura quedan bien definidas cuando hallamos de las 175, 13 o 14. Exacto. El alarmante si no llegamos a descubrir al menos, pero ¿qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que hallamos? No entendí esa precisión. No, lo que pasa es que él en su metodología, Crepiux, en su momento, te estoy hablando de los años 1950, que eso se actualizó todo ahora. Cuando Uruguay salió campeón del mundo. Él nos dio 175 especies, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a estudiar desde el orden, ¿sí? Un paso a paso, ¿sí? Las 175 especies son las clasificaciones de las escrituras. Ustedes van a tener el material de Crepiux, por ejemplo, en el cuadernillo de orden. Cuando ustedes tengan el cuadernillo de orden, van a tener lo primero a Crepiux, cómo él clasificaba las escrituras, ¿sí? Para que hagan una lectura, pero en realidad no vamos a empezar con eso, porque a nosotros se nos va a hacer mucho lío. Nosotros lo que vamos a empezar es con el orden solamente, y vamos a ver, por ejemplo, los óvalos, cómo se miden los óvalos, el alto y el ancho. Después vamos a pasar a la distribución entre letras, palabras y líneas. Los vamos a ir viendo, pero paso a paso, ¿sí? Porque evidentemente este hombre, obviamente que le llevó 40 años legarnos esto, pero nosotros con esto, con las 175 especies, tenerlas así, es medio complejo si no tengo el paso a paso de los 8 aspectos gráficos. Por eso viste que están los 8 aspectos gráficos, pero dentro de los 8 aspectos gráficos están las especies, porque él, entre las especies,
géneros y especies está todo junto, ¿sí? Y los modos son los microgestos. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo vamos a empezar a estudiar, pero el paso a paso. Por eso es tan importante, una vez que avancemos en todos estos contenidos, después llevarlo a la clase, porque después se complejiza un poquito más. Esta materia de introducción son 2 materias, digamos, que son, vamos a decir que, bueno, si no las ven, las pueden ver después, pero cuando ya se empiece con la práctica, ya se complejiza un poquito, porque ya el tema de la clase pasada va a tener que ver con el tema de hoy, con el tema del otro lunes. Entonces, bueno, ahí es donde se complejiza. Que ustedes van a tener las clases grabadas, la van a poder ver lo mismo, pero en el tema de las prácticas, ¿no? No es necesario que estén, aunque sea para la parte práctica, o que estemos en contacto con WhatsApp. O sea, yo me tranquilizo si seguimos en contacto, aunque sea con WhatsApp, ¿sí? Si no pueden estar en la clase, se les pasa la clase por WhatsApp, ustedes la ven, la bajan o se las paso al correo electrónico, no hay ningún problema. Pero el tema es que las prácticas las hagan y podamos mantener ese contacto, porque si no se complejiza mucho. No nos olvidemos que la grafología es práctica pura. Ahora porque, bueno, estamos en un principio que estamos planteando las teorías, las corrientes y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Pero después, cuando ya nos adentremos más a analizar las escrituras, se complejiza un poquito, porque encima estamos con esta virtualidad que es hermosa, es linda, pero digamos, tenemos que mantener la comunicación, que es tan importante para cuando uno estudia o para lo que sea. ¿Sí? Y otra pregunta que ¿Comprendiste, Juancito? Sí, sí, entendí perfecto. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. Solo yo hablo acá, parece. No, está. Acá, lo acallé a Jorge. Lo acallé. Decime, viste que Jorge hoy mencionó de un cuadriculado. Nosotros cuando éramos, no sé si fue en la escuela, creo que primero, segundo, mirá que fue después de Cristo, te aviso por la duda. Sí. ¿Sabe qué? ¿Te acordás que nos obligaban, por lo menos acá en Uruguay, nos obligaban a comprar cuadernos cuadriculados? Sí. Para tener la letra más rectita. ¿Tiene que ver algo con esto? No, o sea, después vos vas a tomar tu propio movimiento. Pero en un primer momento está bien que se enseñe la intención, caligrafía. Pregunto, la intención que tenían, ¿cuál era? ¿Era esa? Que yo creo que sí, la intención era que hagas la buena letra. Claro, vos fíjate que hoy en día el grave problema que hay es la disgrafía. Una de las cuestiones, digamos, del grafólogo que domina muy bien es cómo corregir la disgrafía. La disgrafía es aquella letra que no tiene nada que ver, aquella letra que no se puede leer y que tiene que ver, que no es un problema funcional, ni es cerebral, ni es neurológico. Es netamente la forma mala de hacer la letra, porque, bueno, lamentablemente tenemos sistemas que no le dan importancia a la escritura y bueno, escribir es tan importante, saber escribir es tan importante como saber leer. Sí. Que después utilicemos estas herramientas. Sí. Hay escuelas que no enseñan más la letra cursiva, utilizan la imprenta. Ahí está, también. Y la cursiva es muy importante, unir una letra con otra. Exacto. Buenas noches. Es lo que yo le preguntaba la vez pasada a Judith sobre la importancia de la escritura, o sea, de la letra, ¿no? Sí. Que le decía que mi hijo no aprendió, o la profesora en su momento le dijo que no era importante que él aprenda a escribir una letra bonita, sino que él sea analítico y que él pueda resolver problemas matemáticos. Entonces, anteriormente, pues en nuestra época nos exigían, nos obligaban a utilizar, no sé si ustedes utilizaron el cuadernillo de escritura inglesa, el cuaderno de 4 líneas o de 2 líneas para poder hacer una buena caligrafía, ¿no? Ahí ahora, vos fíjate cómo el profesor le impone su ideología. Entonces, como dice Juancito, dice, antes nos obligaban, ¿no? ¿Cuál era la intención, no? Pero esa obligación un poco fue, como quien dice, descartada para que tengas una buena caligrafía, ¿no? Entonces, sí. ahora surge el problema que dice Judith. Ahora tenemos un problema en cambio de disgrafía, porque los chicos no escriben
tengo chicos de tercero de bachillerato que tienen una caligrafía que da ganas de llorar. Sí, el problema es cuando, por ejemplo, ellos tienen que ponerse a estudiar, si es que se ponen a estudiar. Yo tengo a mi hijo que, por ejemplo, bueno, mis dos hijos, yo tengo un hijo de 29 años y uno de 14. Y los dos tienen temperamento nervioso y tienen una letra tipo patitas de araña, le digo yo, porque no es una letra prolija, pero sí es legible, ¿sí? Entonces esos chicos no van a ser nunca analíticos de la matemática, de lo que impone esta profesora que quiere imponer el neocórtex. Ellos están para la creatividad pura. Entonces, un niño que está para la creatividad pura seguramente es kinestésico en lo que es, digamos, las percepciones de la PNL en los niños, y seguramente no van a estar interesados en la analítica, van a estar interesados en la creatividad. Entonces, vos fíjate cómo el profesor quiere imponerle su ideología. Su ideología. Pero bueno, eso sí, el adolescente tiene el apoyo de los padres en que, bueno, lo que dice la profesora lamentablemente no es así. Entonces, bueno, el niño o el adolescente se va a quedar digamos, en el respaldo y en la tranquilidad de que su mamá, su papá, su familia lo aceptan tal cual es, y no tiene que ser analítico. Si vos estás para la creatividad, te gusta la música, te gusta el diseño gráfico, métele, porque con eso ahí es tu futuro. Yo voy a trabajar con las habilidades de él, no con lo que la profesora me diga que yo tengo que trabajar. ¿Quién es la profesora para decirme a mí que yo a mi hijo le tengo que enseñar analítica? A ver, yo soy la mamá, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, a mi hijo de 14 años, cuando iba a la escuela, yo le decía, vos cuando vas a escribir vas a dejar renglón de por medio, y la seño no me deja. Vos decirle a la seño que tu mamá te dice que deje un renglón de por medio porque el cuaderno te lo compro yo. Entonces, si yo tengo autoridad por mi hijo, a mi hijo le voy a enseñar lo que está correcto. ¿Quién es la maestra para venirme a decir qué tiene que hacer para ahorrar papel? Si el cuaderno se lo compro yo, o sea, el papel se lo ahorre ella si quiere, ¿me entiendes? Pero es una ideología de cada uno. Si yo sé que la escritura tiene que ser renglón de por medio, después cuando va al secundario, cuando es grande, que haga lo que quiera porque ya está. Pero cuando es pequeño, esa clase, esto lo vamos a ver la clase que viene con el simbolismo del espacio. ¿Qué pasa cuando yo le enseño al niño una buena distribución de la escritura en el cuaderno? ¿Qué pasa con sus actividades? ¿Qué pasa con su tarea? ¿Qué pasa con él en el contexto y con él mismo? Es interesantísimo porque todo lo que es el cuaderno y la forma que tiene el cuaderno tiene que ver con toda una organización interna. Vos fíjate la importancia de lo que te estoy diciendo. Vos le enseñas al niño la organización en las hojas del cuaderno y le estás enseñando indirectamente cómo debe organizar sus ideas interiormente. Y eso después lo va a llevar a la cotidianeidad, lo va a llevar a su casa, lo va a llevar a su juego, lo va a llevar a todo. Fíjate vos, ¿no? Una simple cosa de enseñanza, todo lo que induce y conduce a esa criatura. Después cuando es grande, bueno, obviamente algunas cositas van a ir cambiando, pero direccionalo al niño donde corresponde el direccionamiento, a eso voy yo, ¿no? Es como todo, cuando vos le enseñas a andar en bicicleta o se le enseña a caminar. O sea, es como todo, la escritura es un proceso de autoconocimiento también y de organización sobre todo, que es lo más importante. Pero bueno, todo siempre digo yo comienza en casa, y hoy por hoy la escuela está muy desvirtuada en lo que tiene que hacer. Bueno, lo hemos estudiado con el profesor Jorge. Las escuelas ya no hacen todo esto. O sea, es como que si no vuelven a trabajar con las habilidades de cada niño, la educación queda obsoleta. Y la escritura es exactamente lo mismo. Hay que enseñarle como el modelo. Vos cuando le vas a enseñar a un niño algo, le tenés que enseñar como el modelo. Después el niño optará su propia onda gráfica, porque ya de chiquitito la tiene. Pero la letra se la tenés que enseñar a hacer de buena forma. La forma no se tiene que perder. Después se perderá en la evolutiva con el tiempo porque corresponde a su personalidad. Pero debes enseñársela bien. Es como cuando vos le enseñas a hablar. Le tenés que enseñar a hablar bien. Le tenés que deletrear. Le tenés que decir esto se hace así, esto se hace así. Si vos no le enseñas, el niño no sabe. ¿Cómo va a saber el pobre si nunca nadie le enseñó? ¿Me van siguiendo?
Bueno, esa práctica para la clase que viene. Y bueno, nos reencontraremos el lunes, nos hablaremos por WhatsApp y bueno, seguiremos en contacto por allí. Judía, aquí hay algunos compañeros que están por primera vez y tal vez desean seguir el curso. Tal vez no tienen la información, sería bueno decirles tal vez algún detalle. A lo mejor algunos de ellos quieren continuar con esta formación. Bueno, bueno, en un primer momento el que quiere continuar con la formación tiene que, bueno, hablarme por privado o a Jorge para ponerlos en el grupo que estamos armando el curso de grafología. El primer módulo dura 4 meses y bueno, habría que ver ahí quien quiera pagar todo o por mes, eso se arregla, no hay ningún problema, me tienen que pasar los correos electrónicos porque nos vamos a manejar con una plataforma que es Pioneer, que es una plataforma que estoy estudiando, me estoy poniendo ya a punto, pero tengo que enviarles un link de pago al correo electrónico de ustedes. Entonces yo necesito mandarles una, qué sé yo, una nota que ustedes me la respondan para ver si el correo electrónico yo lo anoté bien o si me equivoqué o nos equivocamos en algo. Tengo que tener la recepción del correo electrónico y les mando un link de pago. Es mensual, $25, y si se anotan 2, son $20 cada uno, anotándose de a dúo, ¿no? Y bueno, podríamos ver cómo lo quieren pagar ustedes. Yo lo armé por 4 meses para que ustedes prueben, digamos, el primer módulo, introducirse un poquito en esto y bueno, son 3 módulos en total. Así que, bueno, y tienen un cuadernillo que se los paso en formato PDF y ustedes lo tienen que o descargar en la computadora o imprimir como ustedes quieran. Y bueno, ya les paso nuevamente para el que quiera cómo tiene que hacer para organizarse con el cuadernillo, para que sea un óptimo, puedan aprovecharlo el cuadernillo, porque tiene mucho material informativo. ¿Sí? Judía, ahorita acabé de pasar un link en el chat de Zoom para los que desean unirse a la formación. Pueden unirse ahí en el link para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Dicen los españoles de WhatsApp. Y ahí ya en el grupo ya volvimos a compartir ya el video introductorio, ahí donde está la organización, cómo pueden separar las guías. Ya pasamos el video allí y los 2 folletos de PDF que estaban compartidos en la guía. Bien. Entonces y ahí con Jorge, sí, con Jorge estamos hablando con la Universidad de Venezuela para ver si nos apoyan en esto y nos certifican también para que el docente que haga el curso pueda tener puntaje docente. Pero bueno, estamos ahí en tratativas, ¿no? Nos dijeron que había posibilidades, pero bueno, ellos tienen que estudiar obviamente su reglamentación. Así que nos estamos esperando eso también y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ya con la certificación de la universidad me parece que va a ser un poco más caro, Jorge, ¿verdad? Sí, eso es lo que no queremos, pero bueno, lo que queremos es formarnos, bueno, al menos eso es lo que yo deseo, aprender esta rama que no es tan sencilla. Sabemos que tenemos el aval del Colegio de Grafólogos de Argentina. Sí, de Argentina, eso sí. Pues si sumamos la certificación de la universidad, pues tal vez tendremos que unir lo que ellos nos cobren después, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Por de pronto ese es el costo, por eso yo decía mensual. Ustedes van pagando por mes y van viendo si les gusta, si no les gusta, porque cuando es mensual, por ello tengo la posibilidad de seguir, como dijo Mónica ahora le voy a dar la palabra a Mónica, como que me parece muy bueno el principio de ella, y lo comparto totalmente, en donde cada uno de ustedes tiene la libertad de irse cuando quiere. O sea, acá no es que vos pagás el primer mes y después tenés que seguir el segundo, nadie está obligado a nada, porque lo más importante de esto es que ustedes tengan la libertad de manejarse. Y ahora le doy la palabra a Mónica, que me gusta mucho el principio que inclusive ella dio conmigo en un primer momento cuando yo le dije lo que duraba la carrera. Así que quiero compartir sus principios que me parecen buenos compartirlos con ustedes. Vamos, Mónica.
Sí, bueno, a mí